de un caso de defraudación fiscal. A castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Primero, señalar que se han identificado tres tipologías distintas. Primero, la generación de empresas fachada, es decir, la constitución de sociedades mercantiles que no realizan en realidad materialidad de las operaciones y que sirvieron de base como vehículo para casos de corrupción. La estafa maestra es un buen ejemplo de ello. El segundo tiene que ver con la facturación de operaciones simuladas y con la finalidad de generar una afectación al fisco, obteniendo por parte de las empresas un beneficio, un lucro a partir de simular operaciones. Y el tercer modelo tiene que ver con el outsourcing ilegal. En lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal. A partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de ahí se localizaron 1,854 empresas, de ahí 1,086 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar 7 objetivos. Adelante, por favor. El caso 1 está relatado en razón de que una sola persona resulta representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas adicionales. Sin embargo, no presenta declaraciones de naturaleza fiscal. Adelante, por favor. El caso número 2, no se omiten los nombres por el deber de sigilo de las carpetas de investigación. Está vinculado con 4 empresas que reciben la primera declara fiscalmente 688 millones de pesos, deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales. Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos, accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres, y no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente. La segunda empresa tiene facturación entre 2017 y 2019 por 1,041 millones de pesos y gastos por 788 millones de pesos. Nuevamente, los accionistas no son acordes con los montos operados y se trata de posibles prestanombres y existe triangulación de recursos entre las empresas. El tercer caso es una facturación entre 2017 y 2019 por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones. Y el cuarto caso son 822 millones de pesos facturados entre 2017 y 2019, gastos por 615 millones. Nuevamente, no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente y los accionistas presentan características de prestanombres. Adelante, por favor. El caso, uno atrás, por favor. El caso número 3 está relacionado con administración de empleados. Adelante, por favor. El caso número 4 tiene que ver con la contratación de empresas en materia de consultoría y en este caso hay declaraciones de ingresos por 726 millones de pesos. Sin embargo, se declara en ceros durante 2015 y 2018 y 2019 realiza pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos. Nuevamente estamos en presencia de empresas de reciente constitución que presentan características de testaferros y en los cuales no se reportan al Servicio de Administración Tributaria los ingresos totales de estas empresas. Adelante, por favor. El caso número 5 está relacionado financieramente con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos y retiro de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por 1,589 millones de pesos y un promedio de 2,000 personas como empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones de pesos. En este caso en particular destaca la posible presencia de un caso de defraudación de naturaleza fiscal. Adelante, por favor. El caso número 6 está vinculado con las declaraciones anuales
por ingresos por 5.406 millones de pesos, siendo que en todos los ejercicios se presentan pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal. Un total de 7,000 empleados que son movidos de manera sistemática entre los miembros del grupo empresarial y se reciben transferencias electrónicas por más de 5.455 personas físicas por un total de 1.328 millones de pesos. Nuevamente estamos en presencia de un caso de defraudación fiscal en donde se vinculan los fenómenos del outsourcing ilegal y evidentemente las factureras para efecto de evadir los impuestos. Adelante, por favor. El último caso tiene que ver con publicidad. Declaraciones anuales de 2014 a 2018 por 1.679 millones de pesos, cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales sin pagar los impuestos respectivos. Ahí tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de posibles empresas fachadas o EFOS, empresas factureras con operaciones simuladas. En síntesis, el marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción, y el punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: este tipo de conductas deben concluir. Muchas gracias. ¿Cuánto, presidente? Con su permiso, señor presidente. La participación de la Procuraduría Fiscal en este tipo de asuntos será precisamente el recibir las vistas que den tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el SAT, para poder iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y poder presentar las querellas respectivas en donde podamos acreditar por un lado la defraudación fiscal, pero sobre todo la delincuencia organizada en este tipo de asuntos, conforme a las reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año. Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal, y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año, donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio de outsourcing. La reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal, es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal. Es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, no pagar las cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber. Al que compra el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, pero a ese tipo de contribuyentes, si se acercan ante la autoridad, puede haber oportunidad de regularizarse. Es muy importante que quede claro: al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? De que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio. Es muy importante que se acerquen ante la autoridad para regularizarse. Al delincuente organizado que da este servicio y que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de hacer que dejen de prestar este servicio ilegal. Sí hay sanciones, esto ya cambió, esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación y que tenemos que seguir al pie de la letra.
No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales. Pedimos que se acerquen. Tenemos un caso que dimos a conocer a finales del año pasado, donde empresas que habían comprado facturas ilegales se acercaron a regularizarse y pagaron más de 2,000 millones de pesos. Nosotros exhortamos a los que llevaron a cabo y que recibieron este servicio en años anteriores que se acerquen y se regularicen. Quien recibe este servicio a partir de este año corre el riesgo de ir a la cárcel y de que no tenga derecho a fianza y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión. Estos esquemas son esquemas precisamente a una variante de las empresas de factureros. Aquel que reciba o que facture servicios por planes de pensión, que es un esquema con el que manejan, un esquema de alimentos, un esquema de derechos de autor, tratando de esconder una relación laboral, tratando de no pagar estas cuotas de seguridad social o estos impuestos que se generan, pueden caer en delincuencia organizada y pueden ir a la cárcel. Exhortamos a todas esas personas que ya no hagan uso de este servicio de outsourcing o de tercerización hacia adelante, y los que lo hicieron hacia atrás se acerquen ante el SAT, se acerquen ante el IMSS, se acerquen ante la Procuraduría Fiscal a regularizar su situación.